bienvenidas a su programa La Tribuna. Esta noche vamos a tener como invitado a Rafael Moreira, quien es parte del movimiento de defensa de los derechos laborales en El Salvador. En estos momentos, este movimiento se encuentra en Costa Rica, justamente realizando una visita a la Organización Internacional del Trabajo. Y de eso vamos a estar conversando esta noche, y para eso le doy la más cordial de las bienvenidas a Rafael Moreira. Rafael, bienvenido. Buenas noches, Elías. Buenas noches, La Tribuna. Gracias nuevamente por darnos apoyo y pues en esta ocasión pues hablar un poco de lo que la delegación ha estado realizando desde el lunes de esta semana. Bueno, el lunes pasado hasta este día, el miércoles regresamos. Así que pues hemos tenido diferentes jornadas en Costa Rica, un gran apoyo de diferentes sindicatos y organizaciones. Correcto. Si nos comentás un poco cómo ha sido, bueno, primero, quiénes son los que se encuentran en esta gira por Costa Rica, y un poco lo que han realizado estos días previo a llegar a la OIT. Bueno, perfecto. Hicimos una delegación de 8 compañeros y compañeras, 4 hombres, 4 mujeres. Bueno, Idalia Zúñiga, que es del Ministerio de Educación, del Frente Magisterial, un compañero de 3 compañeros de la UNT, que conforman una de las federaciones nacionales. 2 de ellos son despedidos de CONAMIPE, 2 compañeras despedidas del ISDEMU, que es el Instituto de la Mujer. Hay un compañero despedido de la PDDH también, que es parte del equipo jurídico que nos está acompañando, y mi persona. Somos 8 los compañeros que estamos aquí colaborando, impulsando, y hemos tenido pues diferentes reuniones. En varios medios de comunicación ha habido una apertura gigantesca, y es que hay un interés grande en conocer la realidad de El Salvador. Como todos sabemos, pues Nayib Bukele estuvo en estas tierras hace poco, y hubieron sectores que lo retoman como amigo del presidente de esta nación, y otros que quieren saber cuál es el logro que ha tenido en seguridad. Aquí hay 2 hechos fundamentales. Uno, de que el presidente Nayib Bukele pidió al presidente Chávez de Costa Rica la fórmula para el turismo, y posteriormente Chávez le pidió a Nayib la fórmula para la seguridad. Así que ese es como el acuerdo que vinieron a hacer, pero para la población costarricense ha habido como ese ruido de que vino el presidente Bukele al país. Entonces, a partir de eso, los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación alternativos se nos acercaron, y hemos tenido por veces que dividirnos en 4 grupos para cubrir todas las necesidades de los medios en Costa Rica. Hemos tenido el apoyo del Partido de la Clase Trabajadora, que es quien nos ha acogido y quien nos ha ayudado mucho en la movilización, en la comida, inclusive, vea, mucho del desarrollo logístico y seguridad en esta tierra. OIT, y posteriormente en la Asamblea Legislativa, que el Frente Amplio brindó una conferencia de prensa también en conjunto con la delegación salvadoreña. Y así se nos han aperturado espacios con ONGs ambientalistas principalmente, que querían saber el tema de la minería y de la expulsión de tierras de algunos pobladores, así como los compañeros del ICACAL, donde va a ser el aeropuerto del Pacífico. Bueno, se nos han aperturado las puertas. Casi una de las casas más grandes que hemos tenido en esta gira ha sido la Universidad de Costa Rica. Tuvimos reuniones con la rectoría y con gremios de maestros, con gremios de jóvenes estudiantes, así que ha sido una gira bastante
movida hoy por hoy de lunes a lunes. Solo el día de ayer que quizás nos tomamos un momento de descanso y para conocer un poco la ciudad. Ok, perfecto. Bueno, estamos entonces hablando de que han tenido la oportunidad de estar en varios medios. Pregunto esto, Rafael Moreira, porque luego de la visita de Bukele a Costa Rica, también se dio un hecho que mandan tropas hacia Costa Rica, mandan soldados a Costa Rica, supuestamente para temas de ayuda humanitaria. Es interesante porque, por ejemplo, Costa Rica hace muchos años abolió la Fuerza Armada, o sea, Costa Rica no tiene un ejército, no tiene una Fuerza Armada, y bajo el concepto y el planteamiento de el dinero que se gasta y se malgasta en ejércitos, mejor lo invierten en educación. ¿Vos has podido, por ejemplo, aprovechando que fuiste a la unidad de Costa Rica, un poco si los jóvenes de la Universidad de Costa Rica hicieron algún tipo de comentario en relación a que El Salvador envía tropas a Costa Rica? Bueno, justo el día de ayer estuvimos en la Plaza de la Democracia y de la abolición del ejército costarricense. Y ahí había una actividad entre Costa Rica y Nicaragua, fuimos invitados, y sí, se ha mencionado mucho la participación de esa ayuda humanitaria que viene a Costa Rica con militares. Pues decirte que paradójicamente en Costa Rica actualmente, porque lo vemos en medios de comunicación, hay un alzamiento de la violencia que los costarricenses no habían visto anteriormente, ¿verdad? Hay algunos núcleos de grupos de delincuentes que están generando un cierto caos en la sociedad y paradójicamente, nuevamente, viene el modelo de seguridad de Nayib, ¿verdad? Y el presidente Chávez también menciona que es necesario como impulsar o generar un cambio en la Policía Nacional. Esos hechos y con lo que nosotros les hemos contado del régimen de excepción se surgen las preguntas de cómo nace esa violencia en Costa Rica, o sea, quién la está generando, quién la está impulsando. Y surge justo eso entre los estudiantes y entre los sindicatos y los ambientalistas y todo el movimiento que hemos estado visitando y que mencionan de que pues ese modelo de seguridad es lo que vino a ofrecer Nayib en un momento delicado de Costa Rica. Misteriosamente, pues, como les cuento a la audiencia, es un hecho que nunca se había visto en Costa Rica y que ahora que según ellos necesitan un ejército y que ahora que ellos dicen de que necesitan mejorar a la policía en función de armamento, hay hechos de violencia. Incluso se han visto en las noticias locales vehículos que son incendiados. Entonces es algo misterioso que ellos están como costarricenses también queriendo esclarecer y pues haciendo las investigaciones locales. Sí, llama la atención justamente eso, que alrededor de, incluso en El Salvador se han escuchado rumores de familiares de Bukele intentando también poner o instalar un partido político en Costa Rica, y llama la atención entonces que ahora que surge esa discusión en este hermano país de Costa Rica, entonces nace la propuesta de digamos, de implementar el modelo Bukele. Y digo el modelo Bukele entre comillas porque un modelo es algo más estructurado, es algo más organizado, es algo más planificado y no lo que está sucediendo en el país. Y esto me conlleva entonces, Rafael, a la siguiente pregunta y tiene que ver justamente con las demandas que ustedes como movimiento de defensa de la clase trabajadora han llevado hacia la OIT. Primero, si explicamos a los que nos están viendo a través de este programa qué es la OIT
Y luego, ¿cuáles son las demandas que ustedes han llevado hacia esta organización? Sí, bueno, teniendo en cuenta de que hay 455 dirigentes sindicales despedidos en El Salvador, o sea que son 455 despidos en contra de todos los convenios internacionales en favor del fuero sindical, a favor de la libertad sindical. Pues esas son las primeras demandas. Ya hay otros movimientos que han enviado sus demandas y nosotros alrededor de las demandas andan desde el hecho de la publicación de este documento que sacó la UNT y que menciona cuáles son los últimos casos de despidos en El Salvador a partir de las marchas, las últimas marchas blancas, ¿verdad? Que empieza una ola de despidos específicamente hacia algunos sectores que nosotros que son parte de nuestra confederación o que son parte de nuestras alianzas. A partir de eso venimos a Costa Rica, somos recibidos por diferentes organizaciones sindicales, las cuales nos abren las puertas para llegar a la OIT el día de hoy, y que hemos generado un esfuerzo de unidad sindical. Pero específicamente las demandas, Elías, en la Organización Internacional del Trabajo son las impulsadas por la libertad sindical y por el fuero sindical, y también por este grupo de liderazgos que han sido despedidos o destituidos de sus labores en algunas de las instituciones públicas de El Salvador. Sí, digo porque, bueno, la Organización Internacional del Trabajo está compuesta por los diferentes organizaciones y sindicatos a nivel mundial, si no me equivoco, Rafael. Es correcto, incluso este día nos decían de que nosotros somos, bueno, los de la OIT nos decían, nosotros estamos aquí para servirles, ustedes son la OIT, porque ustedes son las organizaciones sindicales que le dan vida a ese tercer pie de la OIT, porque para ellos la OIT es una silla con tres patas, ¿verdad? Que es el gobierno a través de los ministerios de trabajo, la empresa privada, ya que tiene el contrato de algunos trabajadores, y por supuesto los sindicatos. Entonces tuvimos esa reunión justo para impulsar las demandas. Hay un hecho bien importante, Elías, que puede ser que las demandas vayan dirigidas de diferente forma en la OIT, porque son diferentes convenios internacionales los que se están violentando en El Salvador. Sí es cierto, hay unos directamente con trabajadores públicos, pero hay otros que tienen que ver con trabajadores del campo, algunos hechos que no han sido reconocidos, como el 169 con los trabajadores indígenas o afrodescendientes, que también hay convenios internacionales, el mismo convenio de Escazú que no ha sido firmado. O sea, hay un montón de convenios que no son firmados y que ante la OIT les interesa cuáles han sido las violaciones que hay en El Salvador, a pesar de que no los tengamos ratificados, pero que es una excusa también para pedirle a El Salvador que retomen estos convenios. Pero actualmente las demandas que hemos traído son las de los convenios que le competen a la libertad sindical, los convenios que le competen a esfuerzos de protección a la dirigencia sindical. Por supuesto, hay convenios de despedidos, o sea, de personas afiliadas a los sindicatos que también estamos trabajando, pero desde el marco nacional, porque tenemos que pasar todas las etapas del marco nacional para posteriormente traerlas al marco internacional. A ver, pero digamos, ya hay algunos medios en El Salvador que están retomando algunas declaraciones que han dado tanto algunos sindicalistas costarricenses, pero además de la OIT. Ya hay algunas resoluciones, o cuando ustedes dan esta información o hacen esta denuncia en la OIT,
ellos ya han hecho algún planteamiento en relación a la situación en El Salvador. Digo, porque a lo mejor ya con anterioridad tenían alguna información, porque el despido o los despidos masivos en el país no son de ayer ni son de hoy de una semana, 15 días, sino que durante el periodo, por ejemplo, constitucional de Bukele, hubo mucho despido injustificado, hubo mucha persecución a la clase trabajadores, a los sindicalistas, y en este periodo inconstitucional también, o mejor dicho, continúa con esa línea de violentar los derechos laborales, de despedir sin el debido proceso, de despidos sin justificación, de desestabilizar los sindicatos, despedir sindicalistas sin importarles el fuero sindical, hasta el grado de eliminar algunos sindicatos. Entonces, si nos podés repetir, por ejemplo, la cantidad de sindicalistas despedidos, sabemos que empleados son muchísimos más, rondan arribita de los 14.000, pero en el tema sindicalista en específico, ¿cuántos sindicalistas van despedidos? Y si la OIT ya hizo algún tipo de planteamiento en relación a estos casos. Sí, como decías, Elías, hay diferentes etapas. Nosotros estamos dando un paso más, una denuncia más a la OIT. Las resoluciones que hemos visto en la semana pasada en los medios de comunicación de los informes de la OIT son los expuestos entre 2023 y 2024, que han estado en revisión en la OIT y que incluso el año pasado, en junio, julio, se reúne la OIT en Ginebra y ahí es donde van los personeros del gobierno, el ministro, y les entregan un documento si están solventes con la OIT y con la clase trabajadora o están en la lista negra de la OIT. Y en todos estos periodos atrás, El Salvador ha estado en la lista negra de la OIT en Ginebra, Suiza. Y esta no va a ser la excepción, por eso andamos aquí, porque andamos poniendo esas nuevas demandas para que continúe así mientras no haya un avance de democracia sindical. Ahora bien, parte de lo interesante es que estos informes que han tenido la semana pasada en función de las resoluciones de la OIT, las ha brindado una coordinación amplia de la unificación de centrales sindicales en El Salvador. Nosotros somos de la CNTS, pero a la par de esa está la CUT, la CAT, la CSTS, que en conjunto se brindó ese documento y por eso el documento oficial menciona diferentes violaciones a la libertad sindical. Incluso dentro de esta documentación están los casos de un compañero que fue detenido y que, bueno, dos compañeros que fueron detenidos y que murieron en la cárcel porque no se les brindaron los medicamentos por sus enfermedades. Un compañero que era líder de los vendedores de San Salvador y posteriormente un compañero que era dirigente de la alcaldía municipal de Mexicanos, que también fallecieron los dos en la cárcel, bajo el régimen de excepción. Y tenemos un tercer compañero que es de la alcaldía de Panchimalco que todavía sigue detenido. Entonces esas son las resoluciones que acabamos de ver y además de esto los despidos injustificados en el sector público municipal, autónomo, semiautónomo. Eso es lo que pudimos ver la semana pasada en función de la noticia de la OIT. Y esto que andamos haciendo ahora viene a sumar a esos procesos, pero también a impulsar nuevos procesos que se han desarrollado y que hemos logrado recopilar en el documento que te mostraba de la UNT, que luego te paso, está en digital, pueden acceder ahí y hay un documento que se hizo público y que en Costa Rica lo hemos estado poniendo como un material donde ellos, los costarricenses, pueden ver cuáles son datos específicos, porque hay cuadros de datos en este documento.
Es interesante, Rafael, el dato que acabas de plantear. Por ejemplo, no es solo el tema del despido de trabajadores, de trabajadoras, no es solo el despido de sindicalistas, sino además utilizar la herramienta ya ilegal, por cierto, del régimen de excepción para llegar a capturar sindicalistas. Y bajo este régimen podérselo llevar. Ya mencionabas que dos de ellos lastimosamente perdieron la vida, pero la pierden bajo la custodia del Estado. Pierden la vida cuando el Estado es responsable de forma directa de su vida o de lo que les pueda llegar a suceder, ya sea por acción o por omisión, ¿verdad? Porque creo, Rafael, que eso es importante aclararlo. Que allí el Estado tiene responsabilidad por acción, y digo por acción porque, por ejemplo, el socorro jurídico en El Salvador ha demostrado con pruebas que han existido salvadoreños presos que de hecho demostraron que eran inocentes, pero cuando son entregados a la familia, sus cuerpos presentan evidencias de que los han golpeado, presentan evidencia de que los han torturado dentro de la cárcel, y hay otros casos, ¿verdad?, donde han fallecido porque no se les presta la debida atención de salud, de darle su medicamento a la persona que está en la custodia del Estado, o no darse, y algunas de esas son enfermedades crónicas. Por eso planteo que el Estado tiene responsabilidad por acción en aquellos casos donde el socorro jurídico demostró con pruebas que hubo tortura, o por omisión aquellas personas que ya tienen una condición de salud y el Estado les niega el derecho y el acceso a la salud. Y por eso quería recalcar las dos personas sindicalistas que han fallecido bajo la custodia del Estado. ¿Cómo te repito? El Estado es el responsable de ellos y además culpable de sus muertes por acción o por omisión. Recuerdo además el tema de otro sindicalista de la alcaldía de San Salvador, Giovanni Aguirre, para que nos contés un poco alrededor de este sindicalista, y lo quiero traer a la discusión, Rafael Moreira, porque además es un sindicalista joven, muy joven, pero que se involucró a todo este tema de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos laborales y a todo el tema de el sindicalismo como tal en el país. Sí, correcto, Elías. Bueno, no mencioné a Giovanni porque él es de la STM, que es otro sindicato de la alcaldía de San Salvador que no está dentro de nuestra confederación. Y bueno, por eso te decía de los compañeros que están dentro, pero quizás voy a retomar el tema de Giovanni, ojalá que su sindicato no pues permita, y lo voy a retomar el tema de Giovanni por ser mi amigo, más allá que del mundo sindical. Claro. Bueno, Giovanni justo es un compañero joven, un sindicalista joven, paradójicamente, entregado al desarrollo comunitario. O sea, lo conocemos, bueno, Elías lo conocemos desde hace mucho tiempo, hemos visto su desarrollo político juvenil, su desarrollo político en la administración municipal y diferentes entregas que ha impulsado. Y justamente lo apresan bajo el régimen de excepción, está detenido y por lo que sabemos, justo por el socorro jurídico, que es el que le ha estado dando seguimiento, sabemos de que ya tenía un documento para su liberación y luego pues casi para salir lo vuelven a apresar. Lo mismo pasó con uno de nuestros compañeros que ya tenía orden para salir de prisión y bueno, luego lo meten nuevamente y él fue a morir a la cárcel. El compañero de Panchimalco que te menciono es una persona de la tercera edad
y aún así tenemos como los dos polos, a Giovanni, que es un joven que a lo mejor decimos de que pueden estar golpeándolo ahí adentro porque es una persona como más fuerte, ¿vea? Pero al otro lado tenemos a una persona de la tercera edad que no sabemos si va a salir pues de la cárcel, ¿vea? Por sus enfermedades, por su condición. Además, han habido otros compañeros que han impulsado, bueno, que han estado presos y que han salido y dicen cuáles son, qué es lo que pasa en las cárceles, así como cuenta la compañera Dolores Almendaris de la alcaldía de Cuscatancingo, que ella ha hecho diferentes entrevistas, que estuvo presa alrededor de 8 meses, líder sindical, secretaria general de uno de los sindicatos de Cuscatancingo, dirigente de la federación y dirigente de la confederación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía 3 cargos sindicales y tenía 3 credenciales que le respaldaban para el fuero. Y a pesar de eso, fue encarcelada por una llamada telefónica en donde mencionaban que era pandillera o que tenía vínculos con las pandillas. Y gracias a la presión social que se hizo, a la demanda internacional, pues la compañera está afuera y valientemente ha venido contando qué es lo que pasa, cuáles son los privilegios que hay ahí, que solo, y menciona cuál es el nivel de alimentación. Y siempre dice algo bien fundamental ella, que es como para que sientan su dolor o lo que vivió las mujeres. Imagínense una mujer presa en su periodo de menstruación. Eso siempre lo menciona ella como para un hecho simbólico de estar en una prisión como con mucha gente. Mira, me parece muy interesante, Rafael, porque, bueno, planteabas lo del compañero sindicalista de la tercera edad, ¿verdad? Donde, como bien decías, a lo mejor tiene ya algunas enfermedades crónicas muy propias de la edad, y lo de la compañera sindicalista de Cuscatancingo. ¿Por qué creo que es grave? Primero, porque aquí en El Salvador, a partir de la instalación del régimen de excepción y a partir de la instalación del clan Bukele en El Salvador, primero aquí se pierde la presunción de inocencia. Es más, juega al revés. Aquí, o sea, por ejemplo, la ley establece que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿verdad? Así lo dice la ley. Pero en este gobierno es al revés. Vos sos culpable y tenés que demostrar tu inocencia. Pero aún demostrando tu inocencia, porque hay muchos casos, como ya bien planteabas, de sindicalistas que tienen su carta de libertad y no los dejan libres. O sea, ya demostraron su inocencia, ¿verdad? A través de abogados, a través de presentar los atestados que fuesen necesarios, a través de presentar las evidencias que correspondan para que el juez diga, esta persona es inocente. O sea, los jueces no están condenando como deberían de estarlo en un país donde las cosas funcionen, sino que lo que están haciendo es recibiendo pruebas, valga la redundancia, que compruebe que son inocentes. Y a esto le podemos agregar el agravante que van contra sindicalistas, que como ya bien lo mencionabas, tienen el fuero sindical. Ahora, para los fanáticos que van a empezar a hablar cualquier tontera ahí, es importante aclarar que estamos hablando de gente trabajadora, que estamos hablando de gente inocente, que estamos hablando de gente que la gran mayoría de ellos ya demostraron ser gente inocente y que no le deben nada a la sociedad, ¿verdad? Y que los delincuentes deben de ser juzgados, encarcelados y pagar sus penas. Estamos hablando de gente que
ha demostrado ser inocente, con el agravante, como ya bien lo planteabas, que son sindicalistas, lo que me hace pensar entonces, o me hace cuestionar, que esa persecución contra los sindicalistas tiene un trasfondo, que esa persecución contra los sindicalistas, más allá de querer, digamos, mejorar las cosas en este país, lo que están haciendo es una clara persecución contra aquellas voces que no están alineadas con el gobierno. Y un ejemplo para esto, para que nos puedas contar qué sucedió con la profesora Idalia Zúñiga, que entiendo anda también en esa delegación. Y me gustaría que lo plantearas, Rafael, porque este es uno de tantos casos que se da de cómo la persecución política tiene además puesta en la mira, tiene su mira puesta en todos aquellos que piensan de forma diferente al gobierno. Sí, Idalia está con nosotros en la delegación, ha jugado un papel bastante importante, ya que nos hemos reunido con varios sectores de educación en la Universidad Nacional o del sector público en Costa Rica, y ella ha venido a contar. La ventaja de la delegación es que nos hemos separado como dependiendo quién nos invite a conversar con ustedes, y ha habido mucho interés principalmente de educación y de salud, ya que también está la compañera Silvia Navarrete con nosotros aquí, que es de Citrasalud. Así que han sido como las compañeras que más han estado en función de tener relación con estos sectores. Bueno, comentarte que es un caso bien emblemático, ya que a partir de la coordinación de la primer marcha blanca en el año pasado, bueno, esto ya lo saben y sabemos también, bueno, hemos leído las noticias aquí de que las negociaciones con los sindicatos tradicionales o más grandes de educación se han paralizado, ¿vea? Ellos mencionan eso. Y Dalia lo mencionó en su momento, ¿vea? Y el movimiento, que justo este movimiento, el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, surge como coordinadores de las marchas blancas. Ahí nacimos. Y en esas primeras reuniones solo estaba el sector salud, sindicatos de salud y los sindicatos y gremiales más grandes de educación. Y como sabemos la historia, pues se retiraron estas organizaciones más grandes, y la única organización de maestros que queda es el Frente Magisterial, impulsado por la compañera Idalia Zúñiga. Y para el 21 de octubre fue despedida, y posteriormente algunos de los compañeros porque en esa misma coladita me echaron a mí, fuimos despedidos también los que organizamos la primer marcha blanca, y que ya estábamos hablando de la coordinación de la actividad del 31 de octubre, que es el Día del Sindicalista Salvadoreño. Entonces, en esas jornaditas de impulso para seguir la lucha fue cuando la despiden a ella por ese hecho, por continuar en el movimiento, por no ceder y no firmar los documentos que se le pidieron firmar en una reunión que, según ella dice, que estuvo Carolina Recinos, que donde firmaron el pacto entre los gremios de educadores y el gobierno, y que hoy sabemos por los medios de comunicación que tanto Andes como Bases está diciendo de que se ha detenido la negociación, de que no dicen que no se ha cumplido, o sea, solo dicen que se ha detenido, de que están esperando, pero todos sabemos que fue parte de la estrategia, y que en su momento hubiera sido quizás un movimiento más amplio, la marcha hubiera tenido mucho más peso, e incluso hubiéramos tenido un resultado más grande de una fuerza unificada del sector de trabajadores. Pero tanto algunos gremios de educación como unos gremios sindicales de salud están plegados al gobierno, y eso evita que la unidad siga.
Bueno, y eso nos trae justo a este esfuerzo del movimiento que gestionamos para noviembre la segunda marcha blanca que desarrollamos, y posteriormente hemos tenido una serie de actividades que hemos venido desarrollando e impulsando en función de las demandas al Tribunal de Ética Gubernamental, bueno, a los diferentes tribunales que tienen que ver con estos despidos. El Tribunal de Servicio Civil, que es el competente para revisar los casos de liderazgo sindical, de despidos en el sector público. Así que el movimiento ha venido trabajando y recopilando más información, teniendo en cuenta de que todos los compañeros que han sido despedidos, pues les brindamos ayuda junto con otros movimientos que ya existían, como el movimiento de trabajadores despedidos, que también tiene la experiencia y que hemos venido trabajando en conjunto. Así que ese es el caso de Idalia, y aquí pues lo ha venido contando en cada una de las reuniones que hemos tenido, en cada una de las entrevistas que hemos generado. Hemos generado entrevistas con la mayoría de movimientos alternativos de izquierda, pero así también con los medios tradicionales más grandes del país, como el periódico La Nación. Interesante, Rafa, justamente, y a esa parte quería llegar, previo a que entremos a esa parte, y por eso quería tocarte el tema de Idalia. Idalia en aquel momento denunciaba, por ejemplo, de que llega Recinos, que es la jefa de gabinete de Bukele, y que fue tajante, ¿verdad? Paren la marcha y les entregamos el escalafón. Sin embargo, en esos momentos los sindicatos de maestros, maestras, llámese Bases, llámese Andes, etcétera, etcétera, lo que plantearon fue una mesa de diálogo, decían ellos, en la que nunca se tocó el tema de mejorar la currícula educativa, donde nunca se tocó el tema de la reducción en el presupuesto de educación, y que como resultado de eso ya hemos visto que hay más de 30 escuelas, más de 35 escuelas cerradas, una gran cantidad de alumnos que se han quedado sin acceso a la educación, maestros, maestras despedidas, etcétera, etcétera, etcétera. Rafael Moreira, tus impresiones de cómo los ha recibido las diferentes organizaciones, sindicatos, estudiantes con los que han podido conversar allá en ese hermano país centroamericano como lo es Costa Rica. Bueno, sí, teniendo en cuenta de que la misión nació por venir a presentar las demandas a la OIT. Ese era el plan inicial, y buscar a algunos aliados. Coordinado, como te comentaba anteriormente, con un partido que es bien pequeño en Costa Rica, que es el Partido de la Clase Trabajadora, que eso fue como el contacto directo para impulsar algunos de los contactos en Costa Rica. Y ellos que tienen pues delegados en algunos sindicatos, nos aperturaron diferentes reuniones con cada sindicato, y hemos estado en los medios principales de Costa Rica, y hay algunos que todavía no han generado la nota, algunos que han sido en línea. Hemos estado en diferentes radios participando, ha habido mucha apertura de lo que hemos andado haciendo en Costa Rica, que no era la idea esta, pero que poco a poco se ha generado en que de repente hemos tenido 6 actividades en el día. O sea, hemos tenido que partirnos, pero aparte de partirnos, tener dos actividades, un grupo, 3 actividades, dependiendo de la distancia también, del lugar donde nos estamos quedando, hacia la universidad. Como te repito, la universidad ha tenido compañeros de los sindicatos de la Universidad de Costa Rica que nos han aperturado espacios donde podernos reunir con sindicatos, y incluso nos recibió, como te comentaba anteriormente, la rectora de la Universidad de Costa Rica y sus diferentes delegados, el delegado de los trabajadores de la universidad, la delegada de los estudiantes, la delegada del sector
administrativo, hay un esfuerzo de un grupo centroamericano, de estudios centroamericanos que también están dentro de la universidad, la radio de la universidad, la prensa de la universidad, bueno, el semanario de la universidad, así que hemos tenido una participación bastante grande, concluyendo este día quizás con la actividad que teníamos prevista desde un principio, que es la entrega de los documentos a la OIT, y que dicho sea de paso, todo este recorrido que hemos traído con los diferentes hermanos sindicalistas brindó en que en la reunión no únicamente estuviera esta delegación de 8 compañeros del Salvador, sino que las principales centrales de trabajadores de Costa Rica estuvieron respaldándonos dentro de la reunión. Entonces se generó un esfuerzo bien grande de esa fraternidad sindical, de esa fraternidad de trabajadores, y posteriormente en la tarde, este día, también siempre el Partido de la Clase Trabajadora nos aperturó una reunión que se convirtió en una conferencia de prensa con el Frente Amplio de Costa Rica. Entonces estuvimos con una diputada y ahí te vamos a compartir las notas para que siempre estén pendientes de lo que anduvimos haciendo. Y a pesar de que ese era nuestro, pues lo que teníamos que venir a hacer, tenemos tareas hasta el miércoles. Ahora estuvimos en una reunión con sindicatos de la universidad y de educación, y ya nos invitaron a otra conferencia mañana a las 4 de la tarde, y tenemos ya calendario para mañana, así que nos va a tocar nuevamente dividirnos, y así vamos hasta el día miércoles. O sea que el día miércoles, antes de irnos, todavía vamos a estar pues en diferentes actividades. Ha sido una jornada de no descansar, pero satisfactoria, pues para nosotros, para la clase trabajadora e incluso para la democracia del país. Es correcto. Antes de ir cerrando, porque ya se nos está terminando el tiempo, dos cositas más. La primera, yo creo que sería importante, Rafael Moreira, que contés la experiencia alrededor de la llegada a la Universidad de Costa Rica. Es importante que los salvadoreños y las salvadoreñas que nos estén escuchando sepan, primero, que Costa Rica tiene dos universidades públicas. La Universidad de Costa Rica, que es la UCR, y la Universidad de San José. Son dos universidades públicas. Pero aquí además las dos universidades públicas tienen sedes en todos los departamentos. O sea, no es solo que están en San José, ¿verdad? Que son inversiones en educación que puedes hacer cuando dejas de malgastar tu pisto en armamento, en el ejército, en tanquetas, o malgastando el pisto en comprándote helicópteros de lujo, o malgastándote el dinero del banco hipotecario dándoselo a tus diputados oficialistas para que se compren mansiones, para que se compren carros de lujo, etcétera, etcétera. Lo menciono porque es bastante interesante ese sistema de educación en Costa Rica. Y lo segundo, preguntarte, Rafael Moreira, si han podido platicar con algunos parlamentarios de Costa Rica. Bueno, sí, definitivamente la educación se mira en Costa Rica, en todos los sectores. No en todos los sectores ha habido gente que crea lo que decimos, pero no han sido irrespetuosos en decirnos, vea, al final nos hemos quedado platicando, y pues no es el hecho de venirlos a convencer, vea, sino el hecho de todo lo que pueden perder al entrar en un camino, ya que, como vos lo decías, en Costa Rica hay un partido nuevo que se ha inscrito, que una prima de Nayib es esposa del principal líder de esta, teniendo en cuenta también de que, según lo que dice la gente, son algunos líderes de alguna iglesia protestante de aquí de Costa Rica. El recibimiento, pues, en la universidad, como te digo, ha sido bastante grande, ha sido nuestra segunda casa, la mayoría de actividades y reuniones han sido ahí.
Como te digo, ha habido una apertura desde el sindicato más chiquito hasta la rectora, en todos los medios de comunicación hay una apertura gigantesca y pues nos ha ido bien, hemos participado desde el programa más serio hasta el programa un poco más juvenil o más loco, más revolucionario en Costa Rica. Así que hemos tomado el papel que tenemos que llevar, que es el papel del sindicalismo, ¿vea? O el derecho laboral internacional. Y pues esa es la impresión que tenemos, hay una impresión bastante grande. Sin embargo, mencionan ellos que han habido diferentes retrocesos en la lógica del impulso de la democracia, o sea, hay unidades que han desaparecido, hay retrocesos en el nivel educativo. Entonces también están llegando a una lógica de parte de este gobierno en ir separando algunas acciones. Similar a lo que ha pasado en El Salvador, pero desde este momento. Y por eso nosotros siempre en cada reunión, en la primera reunión yo en mi intervención les dije que veníamos del futuro y que nos tenían que oír porque veníamos de un futuro, que nosotros ya vivimos todo esto, todo lo que están pasando. Y empiezan como a comentar de que ha desaparecido la política, por ejemplo, las políticas LGBTI las han hecho a un lado, que también lo vivimos, políticas de educación en función de cambiar la currícula, de cambiarle el nombre de ciencias naturales a ciencias tecnológicas, ¿vea? Y qué pasó con el medio ambiente, principalmente con un país como Costa Rica, ¿vea? Que es parte de la defensa más amplia que han tenido y que todo el mundo, bueno, por lo menos Centroamérica y América reconocen esa virtud, pero también nos llevamos de que no todo es cierto en función de lo que escuchamos, ¿vea? Porque también hemos escuchado cuáles son los retrocesos, algunos lugares como que han sido expropiadas la gente normal de esos territorios para poner algo así como un Sur City, pues para quitar a la gente que antes vendía un pescadito y tostadas y ahora hay un megacentro comercial a la par de la playa, que es lo mismo que está sucediendo, porque hay una movilización de personas naturales de los territorios. Entonces también nos llevamos esa nueva imagen de Costa Rica según cada una de las organizaciones con las que hemos estado y por supuesto nosotros les dejamos cuáles son esas impresiones o esa otra imagen de El Salvador. Excelente, Rafael Moreira, qué gran labor la que han podido desarrollar en este país hermano, en este país centroamericano. Gracias por estar siempre al pendiente del llamado de este programa, La Tribuna, y poder compartir estas y otras informaciones. Gracias al Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, a la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y por supuesto a vos, Rafael Moreira, por estar siempre dispuesto a venir y conversar con nosotros de estos y de otros programas y de otros temas. Perfecto, Elías. Gracias, Elías, por el espacio, gracias a la tribuna, gracias a los compañeros y compañeras que nos pueden ver, que nos conocen nuestra trayectoria y que saben de que lo que andamos haciendo es un esfuerzo más por mantener o por recuperar nuestra democracia, por impulsar esos derechos que hemos perdido. Y les pido pues estar pendientes de nosotros. Somos una delegación de 8 compañeros que hemos estado poniendo el dedo en la llaga, así como otros compañeros lo ponen, y vamos a regresar a la tierra. Aquí nos decían, pero ustedes vienen exiliados, ¿no? Nosotros regresamos al Salvador y la gente se quedaba como sorprendida, pero con todo lo que han venido a hacer, ¿van a regresar a El Salvador? Sí, vamos a regresar a El Salvador. Así que siempre les pedimos a través de los medios y los compañeros que están pendientes de nuestra llegada al país y de nuestro desarrollo nuevamente a nuestras actividades sindicales y de defensa de los derechos laborales allá con ustedes.
Sin duda alguna estaremos al pendiente de cuando ya se encuentren en el país y por supuesto la invitación a que podamos platicar de estos y de otros temas de interés nacional para nuestro país. Y a ustedes, amigos y amigas que han estado al pendiente de este su programa La Tribuna, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.